1 hasta el 36. San Juan 3. Elevo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Aleluya. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Aleluya. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a ti. Padre, gracias. Padre, En el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Hermanos, Dios se le bendiga. Amén. Hermanas, Dios se le bendiga. Amén. Déjame decir una cosa. El tema de hoy es Jesús es sobre todo. Amén. O superior a todo. Así es. ¿Lo puede decir? Tanto Gloria al Señor. la máxima autoridad. Jesús es sobre todo o superior a todo. Como usted quiera ponerlo, pero Él está por encima de todo. Amén. El full power. Aquí vemos que Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, está hablando acerca de Jesús. Aleluya. Y habla de que él, en uno versículo primero, antes de llegar al versículo 31 y 36, habla de que él no era el Mesías. Habla de que él fue enviado a hablar acerca del Mesías. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Juan describe a un personaje, al personaje más grande, al personaje más excelso, aleluya. Juan dice que este personaje viene de otra esfera. Juan dice que este personaje, aleluya, viene de otro mundo, del verdadero mundo. Porque nosotros sabemos que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Quiere decir que hay algo más grande y más excelso que esto que está creado. Entonces, el primer punto que quiero tratar es: Jesús es superior o está sobre todo porque, oiga esto, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todo. Versículo ahí mismo 31, el que viene del cielo es sobre todo. Entonces, quiere decir que Jesús viene de un lugar que está por encima de este cosmos conocido, de este mundo conocido. Aleluya. Pero se está refiriendo a Él personalmente, que es sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué Jesús es sobre todas las cosas? Primero, porque Jesús es Dios. Amén. Así es. Versículo 1 de Juan 1:1 hasta el 3. San Juan 1:1 hasta el 3, oiga lo que dice. En el principio, o mejor dicho, lo voy a traducir así. Antes de todo existía, ya existía aquel que es la palabra. Esa es la mejor traducción. Pero aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Oiga eso. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solo Dios crea las cosas. Amén. Y aquí habla de Jesús, de co-creador con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús, aleluya, creó todas las cosas. Porque Él es Dios de la misma esencia que el Padre, de la misma esencia que el Espíritu Santo. Porque tenemos un Dios en tres personas, Padre y Espíritu Santo, por una sola esencia. Aleluya. Entonces, aquí vemos que todas las cosas fueron creadas por Él. Quiere decir que Él está por encima de todas las cosas, por
1. Versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Dice así. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o el anterior, o el eterno. Porque en él fueron creadas todas las cosas, oiga esto, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Oiga, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, lógico que Jesús está por encima de todo. Él es el creador de todo, Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Entonces, Juan dice bien claro que Él, aleluya, es sobre todo. Y no simplemente eso. Cuando vamos a Filipenses, oiga lo que dice Filipenses. En Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 7. Vamos a comenzar desde el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga esto, versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Jesús. Jesús está por encima de Mahoma. Jesús está por encima del Islam. Jesús está por encima del budismo. Jesús está por encima del taoísmo. Jesús está por encima de todas esas religiones que el diablo ha inventado y ha puesto en la mente de los hombres para confundirlos. Jesús está por encima de la creación. Jesús está por encima del diablo, los demonios, los ángeles, el infierno, la muerte, sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Aleluya. Amén. Santo. Alma te alaba. Entonces, cuando vamos a Hechos, capítulo 4, oiga lo que dice, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Por más que se invente lo que se inventen, solo en Jesucristo, aleluya, que es por encima y está y es superior a todo, nosotros tenemos salvación. Nosotros tenemos misericordia. Nosotros tenemos, aleluya, piedad, el perdón de nuestros pecados. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros recibimos, aleluya, la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es superior a todo y viene de arriba. Amén. Y lo de arriba, Él viene a traernos de nosotros, aleluya. ¿Y qué es lo que viene a traernos? Aleluya, sanidad, liberación, restauración, reconciliación con el Padre. Así es. Amén. Eso es. Su nombre. A eso vino Jesús. A eso. Por eso Juan el Bautista fue enviado primero. ¿Por qué? Porque fue a preparar el camino, a preparar los corazones. Lamentablemente, que Dios bendiga a nuestro querido amado pueblo de Israel. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús que Dios lo bendiga. Amén. Oiga, pero Estamos asimilando. Estamos no asimilando. son antisemitas, ¿verdad que no? Estamos asimilando. Estamos entusiasmados con la frase
llamado Salvador. Y ese pueblo es de Dios. Aleluya. Sí. Poderoso es el Señor. Entonces, Juan el Bautista fue allá, en ese tiempo, que Israel estaba en una situación difícil, fue a preparar el corazón. Óigame, es verdad, mucha gente rechazó a Jesús, pero mucha gente también recibió salvación. Óigame, los leprosos eran sanados a tal grado que Jesús dice, vete y muéstrate al sacerdote conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Oiga, porque los judíos y la gente sabía que solo Dios podía quitar la maldición de la lepra. Solo Dios podía limpiar la lepra, quitarla. Porque la lepra era un juicio, un castigo también de Dios. Óigame bien, cuando la hermana de Moisés se rebeló, Dios la castigó y la puso leprosa. Y la sacaron del campamento y la dejaron inmunda por un tiempo hasta que se sanara. Óigame, por eso Jesús le decía, vete ante el sacerdote conforme a la ley de Moisés, para que sepan, para testimonio, para que entendiesen, para que pudieran entender de que Dios, Emmanuel, estaba con ellos. El creador de este mundo vino a este mundo. El creador de todo vino a este mundo. Se hizo hombre. Lo más lindo, lo más glorioso, lo más grande, lo más excelso, el ser todopoderoso, ser hombre, hermano. Entonces, preparó los corazones. Y ahí está Juan el Bautista, dice. Él viene de arriba. Y viene trayéndolo de arriba. Por eso, el Evangelium, en realidad, es buenas nuevas de quién? Del Padre, a través de Cristo para nosotros. Jesús viene a revelarnos al Padre. Porque Él es de la misma esencia que el Padre. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están sobre todo, Él también comparte ese. Entonces, Jesús, Juan el Bautista está hablando que Jesús vino a traernos esas buenas nuevas. Hablando, hermano, como la gente en Israel, había muchos leprosos. Había gente ciega, había gente paralítica, había gente endemoniada. Óyeme, aún en la misma sinagoga había gente que estaban poseídas por el diablo. Y Jesucristo allá mismo liberaba a la gente. Los demonios chillaban y decían, ha venido antes de tiempo a atormentarnos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el que es sobre todo ya se había introducido en este mundo en forma de hombre. Para resolver el problema que nosotros no podemos resolver. ¿Quién? Jesús lo hizo. Aleluya. Él mismo a resolver los problemas. Y va a volver a poner orden aquí en esta tierra. Esta tierra se ha convertido en un manicomio. Esto es un manicomio de gente chiflada. Y Cristo va a poner orden, óigame, con manos fuertes. Amén. Sí. Amén. Esto está de loco aquí abajo. Alguien tiene que frenar esta locura. Y los seres humanos no pueden. Óigame bien. Los seres humanos no pueden porque el diablo es un ser espiritual. Y el diablo, oye, todos esos virus que usted ve de falsa religión, entonces el diablo que ha implantado esas ideologías y ha traído divisiones, y ha traído guerra y todas esas cosas, y muerte, violencia, atraco violento, todas esas cosas, droga, narcotráfico, todas esas cosas. El diablo es que ha introducido toda esa locura en la tierra y el hombre no tiene la fuerza. Fuera de Jesús, el hombre no tiene la fuerza para hacerle frente a Satanás, para hacerle frente a todos sus secuaces. Se necesita el poder del que viene de arriba. Se necesita la unción del que viene de arriba. Oiga, porque a causa de la unción del que viene de arriba, se rompen los yugos del diablo, se rompen las cadenas, se caen los muros. Satanás tiene que salir volando. ¿Por qué? Porque el que viene de arriba es sobre todo. Amén. Entonces, ¿por qué entonces no tenemos que preocupar? ¿Por qué? ¿Sabe de qué tenemos que preocupar? De estar en conexión con Él. Amén. Porque lo otro vendrá por añadidura. Óyeme, cualquier
Jesús es más grande que la depresión. Jesús es más grande que la pastilla. Jesús es más grande que los sedantes. Jesús es más grande que la depresión, que la opresión. Jesús es más grande que el mismo diablo, que todo. ¿Por qué? Porque Jesús es sobre todo. Entonces, Aleluya. tenemos que entender eso. Pero no. ¿Sabe cuál es el problema? Que no confiamos en lo que Él dice. No confiamos en lo que Él dice. Óigame bien, hermanos. Jesús es el ejemplo nuestro. Y el Padre quiere que nosotros seamos como Jesús. Oiga, el Padre quiere que nosotros seamos como Jesús. En obediencia. Aleluya. Tener una madurez. Reconocer lo que somos. Oiga, lo que somos en Cristo. Lo que tenemos en Cristo. Lo que podemos en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que los embates de este mundo. Oye, hermano, a veces yo veo cristianos y digo, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Levanta la cabeza. No, que falle, pide perdón. Lávate con la sangre y siga adelante. Levanta la mano que no ha cometido errores. Está bueno. ¿Tú estás aquí en la tierra? Soy de santo. No, usted es santa, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, cuando ve a la gente triste, cabizbajo, óyeme, mira hacia el cielo. Si cometiste un pecado, pide perdón, lávate con la sangre de Cristo y sigue adelante. No le des cabida al diablo, no le des lugar al diablo, porque Dios no te quiere ver triste, que tú llores. ¿Y sabes lo que hace el diablo? Cuando tú estás llorando triste, él se te pone al lado. Si tú ves que Dios te abandonó, sí. Y él llora contigo. Ese Dios malo, mira, me dejó solito, sí. Y tú sí, es verdad, me dejó solito, sí. Olvídate de Dios. Olvídate de Dios. Sí, Dios no ha hecho nada por mí, es verdad. Sí. Y juega contigo y hace. Y tú también. Así es. Él hace eso contigo. Y agarra tu área sentimental. Tú no ves que nadie te quiere, ni Dios te quiere, ni Dios se olvidó de ti. Nos quiere quebrar así espiritualmente. Tú oyes, pero dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, hay una voz que te dice, mentira del diablo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Oye, y eso te levanta. Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? Señor, ten misericordia de mí, lávame con la sangre de Cristo. Me imagino que el Señor te envía, te limpia, limpiecito, de arriba abajo. Entonces, Él está por encima de todo. Amén. Número 2. Aleluya. El Padre, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todas las cosas ha entregado en sus manos. Tu trabajo está en sus manos. Amén. Tu salud está en sus manos. Tu vida está en sus manos. Todo tu ser está en sus manos. Oiga, todo el Padre lo entregó en las manos de Jesús. Todo. Por eso Jesús dice en Mateo 28, 18. Oiga lo que dice. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, oiga, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los arcángeles, los querubines, los serafines, óigame, los 24 ancianos, los 4 serpientes, toda la comunidad angelical allá en el cielo tienen que estar sujeta a Jesús. Aleluya. El diablo, óyeme, vamos allá abajo al infierno, allá vamos en el Hades, en el Tártaro, en el abismo. Todos los demonios, ángeles, demonios, principados, potestades, gobernadores, legiones satánicas, todos los creados tienen que estar sujetos a Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Observen, vámonos a Hebreos. Hebreo 1. En Hebreos, el libro de los Hebreos. Hebreíto, versículo 2. 1, 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de qué? De todo. Todo. Y usted dirá, pero hermano Israel, y era que él no lo tenía como hombre. Él venció como hombre y
Y el Padre le entregó todo como hombre y representante de nosotros ante Dios. Oiga, Jesús, todo está en las manos de Jesús. Amén. Óigame, todo está en el control de Jesús. Todo está bajo el dominio de Jesús. Entonces, ¿por qué tanto desespero? Tanto desespero. Oiga lo que dice Apocalipsis. El Apocalipsis 19, versículo 16. 19, 16. Y a su nombre. Gloria. Dice así. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, Rey. Oye, hay muchos reyes. Oiga, hay muchos señores. Pero Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Si hay un Señor en cualquier rincón del mundo, del universo, reconoce a Jesús. Amén. Cualquier autoridad que exista, reconoce a Jesús. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga lo que dice 17, 14, Apocalipsis. Dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Rey de reyes y Señor de los señores. Oye, y el diablito viene diciendo que todos los reinos de la tierra me han sido dados a mí. Sí, es verdad. Es verdad. Pero ahora viene el punto. Jesucristo lo derrotó y lo puso debajo de su reinado. Es un trofeo más para Jesús. ¿Sabía? Una conquista más. ¿Sabía? Satanás y todo su ejército es un esclavo de Jesús. ¿Usted sabía? Y el diablo es un rey, un señor en su mundo. Pero por encima de él está Jesús. Aleluya. Y como Él es la cabeza del imperio del mal, todo el imperio del mal está sujeto a Jesús y hace lo que Jesús permite. Amén. Amén. Así es. Así es. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es sobre todo. Aleluya. Sobre todo, superior a todo, viene de allá arriba. Volvamos a Juan otra vez. Aleluya. Dice así. Versículo 36. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aleluya. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Óigame bien una cosa. Jesús es el dador de la vida eterna. Porque es poseedor de todo. Es dueño de todo. Rey de reyes y Señor de señores. Está por encima de todo. Es Dios hecho hombre. Y tiene el poder para dar vida. Y aquí vámonos al 11 para que usted vea algo terrible que sacude la mente humana. ¿Qué hizo Jesús? Jesús es lo máximo. Ahí mismo en San Juan 11, 25 y 26. Dios se la resurrección. Oiga esto. Y le dijo, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 42. Orando Jesús por Lázaro: yo sabía que siempre me oyes al Padre, pero lo dijo
por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has... Perdón. Oiga esto. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Hermanos, Lázaro ya estaba en un estado de descomposición. Cuando Jesús llega allí, había una multitud. Si usted sigue leyendo los versículos, usted se da cuenta que el grupito religioso ya ha tomado la decisión de acabar con él. Este hombre es una amenaza para el sistema. Este hombre es un peligro para nosotros. Claro, un hombre que sana a los enfermos, un hombre que le da vida a los muertos, un hombre que resucita a la gente que ha muerto de 2 o 3 días. Imagínese usted, eso no se había visto en Israel para ese entonces. Entonces, cuando Jesús aparece, sanando a los leprosos, libertando a los endemoniados, resucitando a los muertos, dando vida. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Óigame bien, nadie en esta tierra tiene ese poder. Solo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es superior a todo. Porque Él está por encima de todo. Porque Él viene de arriba. Porque Él es Dios, el creador de todo. Aleluya. Porque el Padre le ha puesto todo en sus manos. Él tiene el poder para dar vida. Entonces, quiere decir que todas estas religiones que el diablo se ha inventado es un fracaso total y rotundo. Solo en Jesús hay vida. Solo Jesús da vida. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo al aire, venciendo todo el principado del diablo y todos sus demonios. Y hoy en día nosotros tenemos vida eterna, gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gloria. Amén. Aleluya. Nombre de gloria. Por eso digo, si hay alguna situación difícil que tú tienes, si cometiste alguna falta o lo que sea, ve a los pies de Jesús. Levántate. Si el diablo te está haciendo la guerra, tú tienes que entender la posición que el Señor Jesús te dio a ti. Oiga. Tú tienes que entender la posición que el Señor Jesús te dio a ti. Y la posición es que el diablo tiene que estar debajo de ti, porque el diablo está debajo de Jesús. Esa es la posición nuestra. Oye, entonces, ¿qué pasa aquí? Usted tiene que poner eso en práctica. Ponga el poder de Jesús en práctica. ¿Aló? ¿Qué oye eso? Ponga el poder que Jesús le dio a usted y a mí. Vamos a ponerlo en práctica. El problema de los cristianos es que no ponen en práctica lo que Jesús nos ha dado a nosotros, lo que Él ha conquistado para nosotros. Vivimos una vida muy liviana. Óigame, Jesús entró a este mundo, hermano, y comenzó, el agua la convirtió en vino. Oiga, el agua la convirtió en vino. El centurión vino y dijo, di la palabra, lo sanó con la palabra. La suegra de Pedro estaba enferma, la tocó, la sanó. Le traían los endemoniados, los enfermos, todos, los curaba, los lunáticos, los esquizofrénicos, todos, los mudos, los sordos, los ciegos, todos los sanaba. Ese poder está a disposición de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que no ha arropado el sistema a nosotros también? Hermanos, Jesús pagó un precio muy caro. Cada vez que yo me siento como así, como descaído, voy a la cruz. Y cuando veo lo que Él hizo por mí, eso me da ánimo, eso me motiva. Yo he tomado ese ejemplo como la línea de mi motivación, la cruz, la muerte y resurrección de Cristo, su palabra. Entonces, número 1, Jesús es superior a todo, porque está sobre todo, es Dios. Aleluya. Número
Porque viene de arriba. Gloria al Señor. Capítulo 3 mismo de San Juan, versículos 14 y 15. Dice así. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Usted sabe lo que, hermano, somos herederos y coherederos en Cristo. No se aferre a la preocupación por la situación, aférrese a la solución de ese problema que se llama Jesús. Vaya de rodillas. Es tiempo de poner al diablito en su lugar. En el nombre de Jesús. Es tiempo de decirle, de enseñarle al diablito quién en realidad es que mata. Ay, mamá. ¿Estoy yo? Porque Satanás avanza mientras tú le permitas que avance. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Porque tú eres el que le da. Oye, por eso dice, no deis lugar al diablo. Tú y yo somos los que le permitimos a Satanás que avance. ¿Estoy yo? En nuestras vidas estoy hablando. En nuestras vidas. Porque nuestras vidas no son de Él. Él no tiene ningún derecho sobre usted. Ninguno. Entonces, nosotros somos los que le permitimos a Él. Y cuando hablo de nuestras vidas, es todo lo que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, nuestro trabajo, nuestra familia, esas cosas así. Es tiempo ya de enseñarle al diablito que nosotros estamos por encima de él por medio de Jesús. Y punto. Y ya. Y ya. Y se acabó. Jesús le dio autoridad a sus discípulos. ¿Y cómo vinieron? Gozosos. Oye, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Los espíritus inmundos. ¿Qué dijo Jesús? Oigan, muchachos, y aquí yo le he dado autoridad a ustedes, sobre todo por el del enemigo. Nada lo va a dañar. Pero no se contenten por eso. Wow. Eso es simplemente secundario. Varón. Conténtense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque allá es la situación. Sí. Aleluya. Óyeme, eso es secundario. Imagínate tú, ni siquiera el poder secundario estamos usando. Imagínate tú, yo le he dado autoridad, eso es normal, porque ustedes son hijos míos, ustedes son hijos de Dios. Eso es normal que ustedes tengan poder, eso es normal. Wow. Eso es normal. Porque Dios es todopoderoso. Y es lógico que sus hijos tengan poder también. Tú no ves que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes todavía no se ha manifestado lo que somos. Pero Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Jesús. Gracias. Y nos ha dado vida eterna. Póngase eso en su cabeza. Salga de aquí motivado para luchar, óigame bien, por lo que Dios le ha dado a usted. No se rinda, hermano. No tire la toalla en el primer round. Lucha hasta el final. Jesús, Él dijo, el que persevera hasta el fin, ¿ese qué? Será salvo. Ahora, si nosotros perseveramos, no, esto es mío. Dios, Señor, tú me lo diste. Tú me diste este trabajo, tú me diste esta familia. Tú me diste tus amigos, tú me diste este entorno, tú me diste esta iglesia, tú me diste esto. Tú me lo has puesto aquí en mis manos. Señor, ayúdame, dame fuerza. Y eso, ¿sabes lo que el Señor te va a decir? Te va a decir como le dijo a Moisés, marcha. Teniendo el mar rojo enfrente, marcha. Marcha, teniendo el mar rojo enfrente. Oye, lo que yo encuentro como un chiste y fuerte y pesadito, es que Dios lo pone enfrente del mar rojo. Y el faraón detrás. Y el faraón con esa furia, Ay, cómo lo haga. y esa venganza, y esa ira. Oye, porque Faraón se creía a Dios. Sí. Y lo habían humillado. Y ya todos los pueblos sabían que Dios había humillado a Egipto. Faraón dijo, voy a acabar con ellos. Con todo le voy. Oye, ninguno. No la furia. El mar rojo y Faraón atrás. Marcha para donde vive. Y la gente asustada. Y Moisés clama. Y Dios le responde, marcha. Santo de Israel. Pero, Moisés, yo te di la autoridad, dile, abre, extiende tu vara. Yo te di la autoridad, extiende tu vara.
que aunque estemos en un callejón sin salida, Dios va a abrir la puerta. Amén. Y si tiene que abrir el mar rojo, lo hace. Así va. Entonces, ¿tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso? Josué no podía en una guerra. Y estaba oscureciendo. ¿Y qué dijo? Sol, detente. Luna. No fue él que la detuvo. Fue Dios que detuvo el tiempo. Sí. Oye, para darle la victoria a Josué. Y la otra parte acabó Dios con los enemigos de él. Oye, para que tú veas Dios a quien nosotros le creemos. Hermano, por eso es que yo digo, Varón. aquí, aquí, en las iglesias, si entendieran con quién estamos lidiando. Hermanos, es con el ser sobre todas las cosas. ¿Usted y yo? Óigame bien lo que estoy hablando. Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone reyes y quita reyes. ¿Usted y yo? Y estaba hablando con una persona y me estaba contando su testimonio. Él estaba detrás de los barrotes, preso. Y donde él estaba, él se había convertido, el Señor comenzó a tratar con él. Y hermano, le voy a decir algo. Él tenía que presentarse delante del juez. Y él comenzó a escribir cosas y el Señor le decía, ¿qué tú estás haciendo? En otras palabras, déjamelo a mí. Porque yo fui que puse ese juez ahí. Ese que te va a juzgar a ti fui yo que lo puse. Yo soy el que pongo y quito esos reyes. Yo soy el que pongo y quito. Y sabe que cuando él fue al frente, la gente no entiende cuando dicen todo lo que usted hable será usado en su contra. Oiga, la gente no entiende y comienzan a hablar. Y tiene que sí, y el tipo que está escribiendo se está riendo de ti. Porque todo lo que tú hables será usado en tu contra. Cuando él fue presentado, y le dijeron que usted tiene que decir, pido perdón. ¿Y qué es lo que desactiva el castigo? ¿Usted está entendiendo la sabiduría de Dios? Amén. Pido perdón a usted y a la sociedad y todo. ¿Y qué pasó? Salió libre. Gloria a Dios. Señores, Dios te da la sabiduría. Por eso es que tenemos que creer en Jesús. La gente se desespera. Ay, que la situación. Óyeme, vuelvo y repito. El banco de Jehová nunca quiebra. ¿Usted y yo? No, pero hermano, es que la situación. Óyeme, en la situación difícil es que tú aprendes. Vamos a ver si es verdad. Que tú confías en Dios. Vamos a ver si es verdad. Mira a Moisés, el mar rojo. Mira a Moisés con ese 1,5 millones aproximadamente de esclavos. Gente rebelde. Oye, imagino que si Moisés descendió resplandeciente del Sinaí, se puso más resplandeciente de las canas que le salieron. ¿Tú te imaginas? Moisés, oye, cada vez lo querían apedrear a Moisés y a Aarón, y eran unos líos terribles. ¿Y por qué no traiste aquí? Y lidiando con toda esa gente. Pero Moisés estaba bajo la chequina, bajo el poder de quién? Del omnipotente. Entonces, tenemos que creer en Jesús. Primero, Él es superior a todo. Segundo, todas las cosas han sido entregadas a Él. Tercero, Él tiene el poder para dar la vida. Amén. Creamos en Jesús. Aleluya. Creamos su palabra. Vivámosla. Y si usted cometió cualquier error, pida perdón. No se detenga. Hermanos, no se detenga. Yo sé por qué hay gente que cometió un error. Ay, no, pida perdón. Pida perdón y siga. Y ya. Porque por gracia somos salvos. Aleluya. Entonces, tenga eso en su mente. No se desespere. Confiemos en Jesús.
Y recuerden, en los momentos más difíciles es que a Dios le gusta glorificarse. Aleluya. Gloria a Dios. Y de la manera que menos usted espera, Él se glorifica. Porque mira, Dios le dio un bastón a Moisés y con un bastón Increíble. sacudió a Egipto. No necesitó cañones, pistolas, nada de eso. Un hombre llamado Elías en Israel retó a todos los Baales, a todos los profetas de Baal, venga, para que el pueblo de Israel sepa quién es el verdadero Dios. Hagan ustedes un altar, después yo voy a hacer el mío. Cuando él hizo el de él, le echó agua, hicieron una zanja y le echó agua. Cuando Elías clamó, fuego descendió y lamió el agua con todo. Para que sepan. Agarran a los profetas de Baal. Para que sepan de quién es poder. Donde David iba, Dios le daba la victoria. Ahí ¿Por qué? Hermano, vuelvo y repito, sabemos nosotros con quién nosotros estamos lidiando. Lo que pasa es que se necesita comunión. A Dios se le aprende a conocer por la vivencia de su palabra, una comunión. Hermanos, cuando nosotros entramos, esto es para todos nosotros, en una comunión profunda con Dios, entonces vemos que todas las cosas que parecen grandes en esta tierra no tienen significado ni comparación con lo que en realidad nosotros somos y tenemos lo que nos espera. Amén. Así es, eso sí es verdad. Piense bien, Sí, nosotros le decimos al Todopoderoso, así es. Todopoderoso, todo poder, toda sabiduría, todo conocimiento, todo en todo. Pero cuando estamos demasiado aferrados a esto aquí abajo, entonces vienen las dudas, Sí. es el problema, viene la preocupación, viene el temor. Tenemos que aprender a confiar en Jesús, en su palabra, y poner en práctica lo que Él nos ha dado, lo que nos ha dado a nosotros. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Padre, gracias Padre, gracias. por tu palabra.